Hola, hola amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la fase 4 de NoRunner. Nos encontramos en Amur, en el mapa Cosmodromo, fase 4. Eh, bueno, volvemos a lo que son los episodios en solitario, podríamos decir, ¿cierto? Ya la semana pasada y el día sábado tuvimos eh, directos, tres directos en total fueron realizando trabajo en Comodromo y en Chernocamenx con suscriptores, amigos ahí que coordinamos todo por Discord. Lamentablemente esta semana y la próxima tal vez no pueda volver a hacer directo, así que hasta nuevo aviso. Es por eso que estoy en mis tiempos libres, estoy grabando videos de la fase 4. Eh, la verdad que igual le doy las gracias a todos los que estuvieron ahí en los directos pasados. Fueron bastante provechosos, tanto para mí como para quienes me ayudaron, obviamente. Muy, muy agradecido y bueno, yo les voy a estar avisando cuando se pueda hacer nuevamente. Pero de momento yo creo que esta semana y la que viene vamos a estar un poquito complicados. Em, Vamos a hacer en este episodio dos encargos. El primero que vamos a hacer se llama, digo el tiro, punto meteorológico. Dice, vivir lejos de la civilización no es tan duro como muchos piensan. Lo indispensable es guardar suministros de lo que necesites. A propósito, necesito algo de combustible extra para mi generador. Si me hicieras el favor, entrega en el punto meteorológico una carga de combustible que se consigue, ¿cierto?, desde el almacén del combustible. eh, no sé qué es lo que dice ahí. Auxiliar. Y también se podría obtener desde un remolque que hay aquí, explorador, que es para uno cuando lo descubrimos, que tiene una carga de combustible, pero preferí venir con un vehículo a buscar el combustible e ir a dejarlo, ¿cierto?, allá al punto meteorológico. El juego nos recomienda utilizar un camión explorador o un vehículo explorador, ¿cierto? Pero yo voy a utilizar hoy día el, eh, el Step 3364 Crocodile, que lo tengo aquí, con un añadido chasis del Cybot, del Xiaomi Cybot Park, ¿cierto? Que es de madera, le queda bastante bien, bien retro para este vehículo. Y tiene un espacio de carga, así que vamos a ir con este camioncito. El traérmelo hasta acá, imagínense que viene desde el taller. Me vine por todo este camino, aquí, después retomé aquí, crucé el puente, me vine por la orilla aquí, y el camino, ya vieron ustedes los directos y en otros videos que es bastante complejo, pero créanme que el step se mueve decentemente. Igual en algún momento tuve que utilizar cabestrante, pero la verdad es que va bastante bien. Así que vamos a retirar el combustible de aquí, que misteriosamente se consigue desde aquí y no de una gasolinera, como se acostumbra, ¿cierto? En todos los mapas en realidad donde hay gasolineras, perdón, hay algunas que tienen el punto de carga de barriles de combustible. Bueno, en este caso aquí hay que venir a esta fábrica. Así que nos vamos. Lo que me extrañó de esta Cyborg, o de esta plataforma, ¿cierto? Que la carga como que queda muy adelante, entonces queda mucho espacio atrás desocupado. Podría haber ahí Xiaomi haber hecho que la carga quedara más centrada, o sea, más apoyada en el eje trasero, tal vez, bueno, pero tal vez también lo hizo con la finalidad de, de dejarla más centrada para que el punto de el centro de gravedad, ¿cierto?, no sea tan, no afecte tanto al vehículo. Puede ser eso también el propósito.
pero se ve algo raro, ¿cierto? Ahí con ese espacio vacío atrás. Pero bueno, nos vamos entonces a dejar los barriles de combustible allá a ver si es que llegamos, porque la subida que hay hacia ese punto meteorológico, la verdad es que es bastante difícil. Yo la transité no hace mucho con la Ford F750 y me costó porque la Ford igual es más grande que este vehículo, sí. La Ford ocupa harto espacio, es bien ancha de atrás. Y tuve algunos problemitas, pero logré pasar, así que espero que este vehículo no me falle, por lo menos lo que lo he ocupado en este camino, que lo transité obviamente hacia el otro lado, iba bien. Después vamos a hacer el otro encargo que se llama Iglesia, y ahí vamos a utilizar el Kenworth 963. A ver cómo nos va con él. Bueno, es que bueno, tiene problema aquí, así que va a ser un mero trámite en realidad entregar esa carga. No es mucha tampoco. Incluso podría haber utilizado solo este camión para hacer todo. Pero eh, no lo quise hacer. Quise hacerlo individual. Así pues, amigos, como les comentaba, yo creo que va a estar un poquito difícil hacer directo estos días, así que de verdad les pido disculpas. Sé que había dicho que lo iba a hacer un poquito más seguido y es la idea en realidad, es lo que quiero hacer, pero la semana pasada tuve harto tiempo libre, tuve unos días de descanso, así que por eso aproveché de hacer todo lo posible, dejé muchos videos grabados. Eh, Así que el material no va a faltar, pero el tema de los directos va a complicar un poquito, así que bueno, apenas pueda estaremos haciendo un directo desde Amur, que es la fase que le estoy dando la posibilidad que sea en cooperativo, porque ustedes saben que la fase 13 la estoy haciendo individual, no en cooperativo, así que en esta zona era obligado utilizar el cabestrante con este vehículo, porque bueno, es bueno, pero tampoco tanto. Incluso le vamos a tomar una fotito aquí. Obviamente voy a utilizar el K163, pero le vamos a dar la portada al step. La verdad es que donde se lo usa más, porque se luzca más, se lo usa nada que ver. Ahí, que justo pega el sol fuerte, así que no se veía muy bien. El Kenworth 963 ya tiene muchas portadas, así que démosle la posibilidad a otro camión. Aunque hay que destacar que este vehículo es un camión pequeño de la vieja escuela, todos los camiones antiguos son pequeños, ni comparado a los más actuales. Pero es que la verdad es que al mirarlo, en vez de camión parece explorador, así que por eso lo quise utilizar. Y también para ver qué tal iba aquí. No, la verdad me vi sorprendido porque va bien. A pesar de que igual en algunas partes hay que tirar cabestrante, pero es parte del juego, así que no pasa nada. Bueno, también los dejo invitados a que se suscriban al canal, que me apoyen con su like, compartan el video ahí con sus amistades y ya se encuentra habilitado el tema de si es que quieren ser miembro del canal. Bueno, no tengo mucho que entregar en realidad de premios y cosas así, pero tal vez más adelante pueda hacerse algo. Pero de momento es solamente para apoyar
el trabajo que hago, eh, yo nunca le he pedido nada, siempre lo reitero, lo repito, lo recalco, pero es una opción que está disponible y si alguien quiere eh, aportar con algo, con un granito de arena, ahí está la opción. Van a tener su insignia, obviamente, una estrellita ahí que va cambiando de color a medida que va pasando el tiempo de suscripción, me refiero. Y también después van a tener algunos privilegios en comparación a alguien que no está, que no es parte no se ha unido al canal. Como participar, organizar conmigo directos o juegos, partidas en cooperativo privada, eh, no sé, acceso anticipado a algunos episodios, va a haber publicaciones exclusivas para los miembros, cositas así, ahí vamos a ir viendo con el tiempo, recién estoy utilizando esa modalidad y falta harto que aprender, así que más recursos también me faltan en realidad porque con un PC se podrían hacer más cositas, más cosas más interesantes, hacer emojis, cosas así, pero de momento no tengo, así que hago lo que puedo en realidad con los medios que hay. Bueno, no tengo ningún punto castrante por adelante para empujarlo, a ver si con el de atrás. Voy avanzando un poquito más para llegar al de allá. Está bien lejos. En esta zona se complica más este vehículo, como tiene las ruedas pequeñitas, se entierra mucho. En la nieve blanda, pero aquí ya va a salir ya. Ahí salió. Aquí me paso. Ahí está el remolque, ¿ven? Ahí se tiene una carga de combustible, pero quería hacerlo con un vehículo, aparte que tendría que traer una grúa y todo eso, así que por eso preferí traer el camión. Dame un segundito. Ya, he vuelto, perdón por ese impasse, pero tengo una mascotita, un gato, una gata, y cuando estoy aquí grabando, ella hace y deshace, así que me había botado algunas cosas y por eso tuve que ir a verla.
Ven, como ven el crocodile en esa zona donde hay hielo que se rompe con barro, pasa bien. Como no es tan pesado, no se hunde tanto en esa zona, porque las que tienen hielo y tienen agua abajo, ahí ya no, ahí es otra la situación, así que. Pero esta zona es bien pasable el vehículo este. Aquí como que no era la idea tirarme para la nieve porque el hielo como que me trabó aquí. Por ahí algo quiere avanzar, algo quiere. Bueno, en todo caso tengo una Ford F750 por aquí cerca, así que si quedo atascado, voy a tener que recurrir a ella. Mire, justo llegando ahí al pueblo. Yo creo que estos pedazos de hielo me están frenando, ¿ven? Ford F750, que la tengo aquí con un remolque tronco que hay por aquí para recuperar. Lo voy a dejar ahí. Y vamos a ir a prestarle ayuda ahí al crocodile. Vamos a dar la vuelta. Ven que la Ford es mucho más ancha que ese vehículo y más grande, por eso les decía yo, ¿cierto? Que iba a hallar este vehículo que es un poco más pequeño. Tenemos que llegar allá arriba, mira. Falta pero mucho. Vamos a echar un vistazo. Creo que justamente por este camino donde está el remolque llegamos allá arriba. Uy, aquí nos fuimos a la vez. Se hundió demasiado, como que cayó un hoyo. A ver, así lo saco más al camino.
sí, por ahí sí. Ahí sí. Este camino es exclusivo para vehículos exploradores, por eso el juego lo recomienda. Fíjense, los caminitos son pequeñitos. Y ahí van a ver la subida que hay que hacer aquí para llegar arriba. Que empieza aquí, zona de rocas. Esa es la subidita que tenemos aquí. Por lo menos hay varios arbolitos, sí. Más de alguno me ayudará. Aquí sí es obligatorio el uso de las cadenas porque la subida está congelada. Supuestamente, aparte de ser una subida de vehículos, es como un río, baja agua por ahí. ¿Ven? Aquí por lo menos tenemos arbolitos que aquí que nos van a ayudar. Aquí con un camión grande sería imposible llegar. Voy con como pueden ver ahí, ¿cierto? Con la marcha lenta activada para que no patine tanto. Ya estamos al otro lado ya. Aquí no sé si voy bien. Sí. Vamos bien, vamos bien. Nos queda esta subida. Que aquí sí que no hay árboles. Aquí vamos a hacer la fe nomás de este camión. Miren dónde estamos. A la altura que estamos aquí. No se nota porque como estamos aquí mismo, pero si miramos a la lejanía se alcanza a distinguir
gran, la gran distancia. Igual este remolque no me parece que hay que entregarlo en alguna parte, así que voy a dejar el crocodile aquí porque va a ser estratégico para después. Voy a entregar entonces el combustible. Y estamos listos, dice maravilloso. Puede que no tenga que preocuparme por ello durante un tiempo gracias a ti. 380 estrellas y $4.750. Bueno, si me cuesta leer un poquito porque estoy un poquito lejos de la TV, así que por eso me costó leerlo. Y ahora nos vamos al Kenworth y vamos a leer el encargo que se llama Iglesia. Dice, mantener una iglesia es un trabajo duro y honrado, sobre todo cuando no tienes materiales. Un alma caritativa se ofreció a ayudar, pero no pudo hacer la entrega. ¿Serías tan amable de ayudar a los necesitados? Entrega en la iglesia, aquí, ¿cierto? Porque pasamos por ese lugar, una carga de tablones. Así que vamos a darle comienzo y los tablones se pueden conseguir solo de este almacén aquí en este mapa. Y también tenemos un remolque explorador por acá que tiene unos tablones. Pero se imaginarán el caminito que hay aquí. Así que es mejor hacerlo, ir a buscarlo al almacén. Así que cargamos en este tremendo camión, ¿cierto? Unos tablones y nos vamos. En estos lugares donde les decía que el step es imposible que pase. Las ruedas son muy pequeñas, en cambio aquí con el Kenworth, como tiene las ruedas grandes, alcanza a tocar abajo. Es por eso que puede avanzar. Como patina donde no tenemos cadena. Esto está todo congelado. Ahí sí. Esto aquí también está todo congelado. Bueno, por aquí es donde nos vamos a ir ahora, ya
fue el mismo camino que hicimos con el Step. Tremenda la diferencia de un camión a otro. Este es como tres de los Step. En cuanto a tamaño. Y capacidad, ¿para qué vamos a hablar? Pues mire cómo pasa por aquí. Ya, ahí salimos y nos vamos por este caminito. Dame un segundo. Ya, ahora sí. Nuevamente, nuevamente la misma situación. Es que de verdad es que, miren, ahora, últimamente no, cuando estoy grabando, no me han llamado por lo menos, pero ahora si no es la llamada, el gato que anda molestando.
sé que hay algunos que les aburre el blanco. He leído varios comentarios por ahí, no en mis videos, sino en otros canales, de que no quieren ver más blanco en el No Runner. Pero yo la verdad es que extraño que llegue un mapa que sea así como este. Ha estado Bahaine que tenía nieve, la fase 11 ¿cómo que se llama esa región? Ya se me olvidó, pero bueno, ya entenderán. La fase 11 también tenía nieve, pero nunca así como aquí. Entonces igual extraño un mapa que sea como este, o como Península de Kola. Y llegamos, aquí está la famosa iglesia, ¿eh? Entregamos entonces y estamos listos. Dice, ojalá te recompensasen por tu bondad ampliamente. He aquí una buena acción en un mundo complicado. 330 estrellas y $4.000. Así que eso, amigos, espero les haya gustado el episodio. Ya por lo menos hicimos dos encarguitas más aquí en Cosmodromo. En Amor ya estamos en un 43% con todo lo que hemos avanzado, gracias igual ahí a eh, ¿cómo que se llama este amigo? Eh, Chelito, Proper, el Emperador, que me ayudó también. eh, Otros que tuvieron también la intención de ayudar y no pudieron. Pero bueno, como les digo, en algún momento volveré a hacer otro directo y ahí tal vez tengan algunos la opción de entrar. Así que eso, amigos, me despido. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.